Entonces, les decía que toda página web que ustedes conocen, toda página web que ustedes navegan a través de un browser, de un navegador, está armada, tiene una base de HTML y va acompañada con un lenguaje llamado CSS. El HTML es el lenguaje de marcado de texto, básicamente se llama así, Hypertext Language Markup. Sí, HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este lenguaje nos estructura el contenido de las páginas web. ¿Sí? Básicamente es lo que hace, generar una estructura de contenido. Vamos a entrar a alguna página, por ejemplo vamos a entrar a elpaís.com. Ahí estamos. Ok. Quería entrar al país.com. Digamos, entramos al país, me da igual cualquier diario. Me gusta un poco más. Listo. Entonces, nosotros, como humanos, digamos, estamos en la capacidad de entender el discurso que se nos propone. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos entender con claridad que imitadores de Reddit abarrotan Telegram para coordinar compras de acciones y criptomonedas. Entendemos que esa oración es un título, ¿sí? Podemos entender porque tenemos la potencia cultural, tenemos los códigos culturales que nos permiten entender que ese texto, por su tamaño, por su disposición, por el tipo de letra, es un título principal. Y por el entorno de trabajo sabemos que es un título de un artículo, ¿sí? Por el entorno de la página en la que estamos. Podemos entender que la ciudad de Buenos Aires avanza en la privatización de la costa del Río de la Plata. ¿Sí? Podemos entender que eso es un título y que quizás esa noticia pertenece a un segundo nivel que no es el primer nivel de imitadores de Reddit o Telegram para coordinar compras de acciones y criptomonedas. ¿Sí? Entonces, digamos que entendemos que hay dos jerarquías de título. Podemos entender que el texto que estaba debajo de la ciudad de Buenos Aires avanza, que dice el gobierno de la capital argentina confirma su intención de vender tierras costeras públicas pese a la oposición ciudadana. Entendemos que es el lead de la noticia o que es una bajada de la noticia. Entonces, nosotros tenemos los códigos culturales para entender el discurso que se nos propone en un documento de entorno web como este. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ahí vamos bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, correcto. Pero para la computadora es difícil de entender porque la computadora no tiene los códigos culturales que tenemos nosotros. ¿Sí? Ella necesita que alguien le informe de alguna manera cómo se estructura la información de la página web. ¿Sí? ¿Cómo es armada? ¿Cuáles son los títulos principales? ¿Cuáles son los títulos de segundo nivel? ¿Dónde es la imagen que pertenece al artículo? ¿Sí? Nosotros podemos ver que esa imagen satelital que muestra la costa del Río de la Plata, entendemos pues que pertenece a esa, la ciudad de Buenos Aires avanza en la privatización de la costa del Río de la Plata. ¿Sí? Entendemos que hay unos códigos visuales que nos permite percibir que es un proyecto costero, ¿sí? Y que pertenece a la noticia de abajo. Entonces, digamos que nosotros podemos entender el armado de esto. Tenemos juegos culturales, pero el HTML o el navegador en la computadora no lo puede hacer. Y aquí vamos a entender qué es el navegador. El browser, puede ser Chrome, puede ser Firefox, puede ser el Edge, el Opera, bueno, lo que sea, tantos cosas que tenemos. Básicamente lo que es un traductor de código HTML. Traduce el código HTML y lo muestra en un código entendible para el humano. Entonces tenemos que entender que detrás de esa potencia cultural, de estos signos, de esos códigos que nos están dando la información de las noticias, atrás hay un código que lo hace posible. Entonces, la computadora y el browser necesita que alguien le diga cómo es el armado de esta página. Y ahí es donde entra el código HTML. El HTML lo que hace es estructurar la información.
sea, darle una estructura de información para que sea entendido. Entonces, ¿cómo funciona el HTML? El HTML es un lenguaje de armado cuya unidad mínima de sentido es la etiqueta. Es decir, si en nuestro idioma la unidad mínima de sentido es la vocal, ¿sí? En este idioma, en este lenguaje, la unidad mínima de sentido se llama etiqueta. ¿Sí? Es decir, la vocal en nuestro idioma, porque por ejemplo la A se convierte en una preposición, es decir, que es una unidad mínima de sentido. Entonces, para el lenguaje HTML, esa unidad mínima de sentido es la etiqueta. Y tiene unas reglas de armado, o sea, como todo lenguaje, tiene una gramática que tenemos que seguir, o unas reglas sintácticas que tenemos que seguir. ¿Qué hace la etiqueta de HTML? La etiqueta de HTML envuelve una información para darle un sentido. ¿Sí? Eso es lo que hace una etiqueta HTML. Envuelve un texto para darle un sentido, para avisarle al browser que tal texto, X texto, lo tiene que mostrar de cierta manera. ¿Sí? Por ejemplo, imitadores de Reddit abarrotan Telegram para copias. Entonces, el HTML empezaría con una etiqueta de título y cerraría con una, me quedo un poquito más arriba. Pero lo que ven ahí es una etiqueta de HTML. ¿Sí? Es una etiqueta. Entonces, ¿qué hace la etiqueta? La etiqueta envuelve un texto, envuelve una información y le da sentido en el navegador. En este caso, lo que estamos trabajando es la etiqueta H1, que es la etiqueta Heading 1, o encabezado de primer nivel. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo al browser que esto que está en el medio, o sea, que está entre H1 y el cierre de H1, es un texto que es un encabezado de primer nivel. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. No sé, Isabela, tu cara no me da mucha confianza. ¿Cómo están los demás? ¿Bien? ¿Entendés, Isabela? Más o menos. Hay muchas etiquetas para mucho tipo de información, ¿sí? Pero lo que hacen las etiquetas es avisarle al browser que un texto va a tener un rol específico dentro de el discurso que se está armando, que el discurso lo podemos decir que es la página web. Por ejemplo, este de Ciudad de Buenos Aires, como es un texto que está como en otro nivel, podríamos decir, no estoy diciendo que sea así, podríamos decir que es un H2. Me quedo muy arriba otra vez. Entonces, antes de que inicie el texto, ponemos la apertura de la etiqueta H2. Cuando termina el texto, cerramos H2. Fíjense que el cierre se marca con un slash. ¿Sí? Lo ven aquí, y ya lo vamos a ver igual, más detalladamente. Pues lo que está haciendo en ese caso H2 es envolver un texto, que es la ciudad de Buenos Aires avanza en la privatización de la costa del Río de la Plata, y le está diciendo al navegador, mira, este texto es un subtítulo o un título de segundo nivel, por eso trabajamos con el 2. ¿Está bien? Entonces el browser nos va a decir, bueno, ¿y eso que dice el gobierno, la capital de Argentina, qué es? Entonces nosotros tendríamos que marcarle que esto es un párrafo. ¿Sí? Esto es un párrafo. Los párrafos, por ejemplo, no tienen jerarquías. Para el navegador todo es un párrafo. ¿Está bien? Para el navegador todo es un párrafo. O sea, todos los párrafos pertenecen a la misma jerarquía. Es lo correcto, lo que iba a decir. O sea, no hay un P1, P2, P3, sino que todos los párrafos son de la misma jerarquía. Entonces, ahí le estamos avisando que ese texto, ¿sí? Lo envolvemos, hacemos un wrap, que es lo que hacen las etiquetas HTML, envuelven la información y según el tipo de etiqueta le asignan una función a esa información dentro del armado de la página. ¿Está bien? En este caso, P le está asignando el rol de ser un párrafo a ese texto. ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí, yo.
las imágenes y eso también tiene una etiqueta. Claro. Entonces, por ejemplo, imagen es una etiqueta rara porque no cierra. No tiene cierre, sino simplemente una apertura, que es IMG. Entonces, cuando él encuentra esa etiqueta, sabe que debe insertar una imagen en ese lugar. ¿Cómo vamos los demás? ¿Bien? ¿Dudas? Profe, eso es como algoritmos, ¿cierto? Códigos. Sí, pero no es tanto como un algoritmo todavía, digamos, porque no tienes una operación matemática. El algoritmo es cuando automatizas un sistema para que haga algo. Aquí básicamente se llama lenguaje de marcado, que no por llamarse lenguaje de marcados que sea menor, simplemente tiene que ver con la comunicación, es lo que yo quiero que vean. El HTML tiene que ver con el sentido del texto, con el sentido que le queramos dar al texto. Si yo tengo un cuento con un título y 3 párrafos, entonces el título yo lo tengo que poner en H1 y cada párrafo, pues en P. Vamos a ver si... Profe, y lo que está abajo de la imagen, ¿eso también se le pone como párrafo? Más o menos. Este tiene un armado más complicado, pero no nos vamos a complicar ahorita. Pero sí, o sea, tiene una etiqueta específica por ser el caption de una imagen. ¿Sí? Tampoco nos vamos a complicar, lo voy a decir para que no te quedes con la duda. Como esto realmente es una imagen, ¿sí? Es una imagen que pertenece a un artículo, entonces se trabaja con una etiqueta que se llama fill, que tiene apertura y cierre. ¿Sí? Dentro, y aquí viene otra característica de las etiquetas, es que las etiquetas se pueden contener unas a otras. Dentro de figure marcamos que eso es una img, que es una imagen, y a esto, que es el caption de la imagen, habría que ponerle una etiqueta que es free caption, que tiene una apertura y tiene un cierre. Pero bueno, eso es como para, ya lo vamos a ver en profundidad, es como para sacarte la duda. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que lo que vamos a entender también es que hay etiquetas que crean cajitas de contenido, ¿sí? Hay etiquetas que no marcan texto, sino que crean una cajita para guardar texto en su interior o guardar contenido en su interior. Y esas cajitas, según el nombre que usemos, pues van a tener un rol dentro de la página. Una cajita es el figure. Entonces, eso crea como una cajita donde en su interior vamos a guardar una imagen que pertenece a un artículo o a un texto. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos figure y MG. Y como esa imagen tiene un caption, tiene una bajada de fotografía, ¿sí? Entonces utilizamos para ingresar ese texto imagen del proyecto arquitectónico ganador del concurso público para la Cosa Salguero en Buenos Aires frente al río. Como es un caption, para ingresar ese texto utilizamos la etiqueta Fit Caption. Y así, digamos, cada texto tiene una etiqueta específica que le da un sentido, ¿sí? Que le otorga un sentido dentro del armado de la página web. ¿Qué me interesa que sepan ahorita? O sea, ¿qué me interesa que entiendan ahora? Que el HTML, lo primero es que está armado a través de etiquetas. Las etiquetas son las unidades mínimas con sentido del HTML. Y las etiquetas lo que hacen es asignar un rol dentro del discurso total a los elementos imágenes, a los elementos texto, a los elementos video, a los elementos audio, a los elementos enlace, ¿sí? Les asigna un rol, les asigna una función dentro de la construcción. Es lo que hace el HTML, envuelve un contenido y le asigna una función. Entonces el figure envuelve un contenido y le asigna la función de ser la imagen que pertenece a un artículo. ¿Sí? El H1 envuelve un texto y le asigna la función de ser un título principal. El H2 envuelve un texto, perdón, y asigna la función de ser un título de segundo nivel. El P envuelve un texto y le asigna la función de ser un párrafo. Entonces lo que hace es envolver contenido y asignarle una función dentro de la construcción de la página web.
Abro preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Seguro? ¿Cuándo son las cancelaciones, por ejemplo? Profe, no. Como el 30, ¿no? Dime, ¿alguien me iba a preguntar algo? Hola, hola. Profe, ahí vemos el background, no sé si lo has escuchado. Creo que sí. El background. Sí. Background, bueno, entonces volvamos a nuestra página del país. Voy a volver a compartir la pantalla. Bueno. Entonces, así como el HTML nos da la estructura de la información, ¿sí? Tenemos otro lenguaje que nos da el discurso gráfico de la información, que es otra cuestión. Es decir, nosotros sabemos que imitadores de Reddit, de abarrotan Telegram para coordinar compras de acciones de criptomonedas, es un título, porque pues, visualmente lo entendemos como un título. Entonces, desde el HTML se le nombró como H1 para que el sistema lo entendiera como un título principal. Pero detrás hay un diseñador que dijo, ok, a los títulos principales los vamos a poner en tipografía Times New Roman, por ejemplo, a 45 píxeles de altura, color negro, alineado a la izquierda. ¿Sí? Eso ya es un discurso gráfico y eso se hace desde el código CSS. Entonces, el HTML nos otorga la estructura de la información, el CSS nos otorga el discurso gráfico para esa estructura de información. ¿Sí? Entonces, en el CSS, por ejemplo, le decimos que la página del país, pues que tenga background, fondo blanco, por ejemplo, letra negra, ¿sí? Que al pasar el mouse por encima se vuelva gris. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos gráficos se los damos a través de otro código que es el CSS, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Por ahora simplemente estamos dando un muy por arriba de esta codificación. ¿Está bien? Lo que me interesa que entendamos son esos dos conceptos. HTML, estructura de información, CSS, estructura gráfica. ¿Está bien? HTML, estructura de la información, CSS, la estructura gráfica. Es decir, el HTML es el que nos da el rol a cada elemento de la estructura, a los textos, a los títulos, a las imágenes, a los videos, les dice cómo se deben comportar, y el CSS les dice cómo se deben ver. ¿Sí? Si se alinean a la izquierda, a la derecha, si es de una columna, si es de dos columnas, si es qué sé yo, el color, si es negro, si es rojo, si es amarillo. Bueno, todos esos elementos gráficos los da el CSS y el HTML lo que da es la estructura de la información. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí entramos a una noticia, ¿no? Vamos a hacer algo marcado. Entonces, bueno, aquí otra vez la noticia. Como todo esto es una noticia, como todo eso es una noticia, seguramente para que el browser entienda que es una noticia, trabajamos con un cuadro, un contenedor, que es article. Entonces él va a saber, perdón, es que es muy largo. Bueno, no hagamos. Digamos que pensemos que la noticia empieza aquí en imitadores y acaba en la imagen, que no puedo bajar. ¿Eh? Ahí, vamos a ver si ahí podemos trabajar. Entonces, para avisarle al navegador que todo es una noticia, vamos a decir que todo es un artículo. Entonces el artículo abre y cierra. Digamos que cierra acá. Esta etiqueta lo que nos va a crear es, a ver,
ver, no me deja escribir, chairos. Ah, aquí está. Esa etiqueta lo que nos va a crear es como un cuadrado, una cajita que contiene la información. Y ese artículo nos va a crear una cajita. ¿Sí? Y ya dentro de la cajita, cuando el navegador lo encuentre, cuando Google encuentre esa cajita de artículo, va a entender que lo que está dentro de esa cajita es una noticia, es un artículo noticioso. Y ya después empezamos, ok, imitadores de red y abarrota, bueno, eso es un título principal, entonces esto es un H1 que abre y cierra, ¿no? Y podríamos pensar que entre los valores, los movimientos sospechosos está la plata, varias criptomonedas y la compañía pública, tu acceso, ¿no? Entonces, pensemos que esto es el lead de la noticia o el sumario de la noticia. Eso podría ser un P, pero generalmente lo utilizan como un H2. Más por un tema de posicionamiento en Google. Entonces le dicen, mira Google, esto, que aunque parezca un párrafo visualmente, es un subtítulo. Y después, por ejemplo, podríamos tener otra cajita. Vamos a cambiar el color. Otra cajita que va a ser nuestro feed. Que abre por acá y cierra por acá. Y dentro de esa cajita hicimos, pues tendríamos una imagen, IMG, ponerla por aquí, IMG. Y tendríamos ese texto que lo pondríamos dentro de feed caption. ¿Sí? Entonces lo que va haciendo el HTML es construir cajitas para guardar información, asignarle un sentido a esa cajita, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la caja azul le está asignando el sentido que lo que hay en su interior es un artículo noticioso. La cajita roja lo que le está dando sentido al contenido es que esa imagen y ese texto es la imagen principal de esa noticia, ¿sí? Y que ese caption, ese field caption es la bajada de la foto, ¿sí? Y el texto lo vamos construyendo según si es un título principal, un título de segundo nivel, de tercer nivel, cuarto nivel, y después hay párrafos y demás. Pues lo que hace el HTML es ir construyendo la estructura de la información de la página web. Ya el hecho de que se vea a cierto tamaño, a cierto color, a cierto puntaje de letras, si está alineado a la izquierda, a la derecha, justificado, el tamaño de la foto, todo eso ya lo maneja el CSS, que nos da la estructura visual. Ya lo vamos a ver. ¿Dudas? Profe, existe un programa, Dale. bueno, existe un programa para hacer ese tipo de páginas, o lo que yo recuerdo, porque es que yo realmente viendo ahorita, yo lo vi en el bachillerato y Ajá. recuerdo bien todo, pero pues digamos que hay cosas que se me olvidan. Y antes lo hacíamos, creo que nos metíamos a notas y ahí lo realizábamos. Entonces mi pregunta es, ¿dónde lo vamos a realizar nosotros? Si es en Nota o un programa especial. Lo vamos a hacer en un programa especial que pues ya lo vamos a ver. La siguiente clase les va a pedir que lo descarguen y lo instalen. ¿Sí? Vale. Pero no, sí lo vamos a hacer en un programa especial. No se preocupen. Por ahora simplemente estamos mirando el concepto y vamos a empezar a trabajar la tarea que tenemos ya asignado, pendiente. Entonces, ¿alguna otra duda antes de seguir la tarea? Yo, Y la vamos a profe, empezar a hacer juntos. Dime, Isa. lo que iba a preguntar era que si de pronto hay más subtítulos, digamos que es un artículo de opinión y tiene varios subtítulos, ¿se le pone H y se sigue 3, 4 o no? Ah, bueno, mira, ese número no corresponde al número de subtítulos
ni al orden en que aparecen, sino a la jerarquía a la que pertenecen. Entonces, un artículo puede tener 3 H2. H2, subtítulo, texto, después un nuevo subtítulo, H2, texto, nuevo subtítulo, H2, texto. Y si hay un texto que está subordinado a ese, pues ya sería un H3 para ingresar a un nuevo texto. Entonces, es la jerarquía del ordenamiento de los títulos. ¿Está bien? Tenemos hasta 6 niveles jerárquicos, pero ya lo vamos a ver. O sea, podemos tener hasta 6 niveles de título, hasta H6. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Dime. Pero, digamos, por lo menos, y digamos que debajo de esa imagen hay más texto, o sea, ya un P como tal. Sí. El artículo va hasta la imagen o hasta el final de ese texto como Ah, no, tal. hasta el final. Yo lo dejé ahí porque me quedó cortado, pero El ejemplo, ok, ok. realmente Pero el artículo artículo iría al final de todo. hasta aquí más o menos, ¿sí? Hasta Ok, el final de todo. listo. O sea, Listo, progreso. claro, el artículo lo va a marcar ahí con rojo, pues, sería hasta acá más o menos. ¿Sí? Hasta donde termina. Y cada uno de estos pues sería un párrafo. Eso sería P. Bueno, vamos a poner, esto sería un párrafo, simplemente un P, esto otro P, esto otro P, esto otro P. Cuantos párrafos tengamos, tendríamos que irlos marcando con un P. Y no hay P1, P2, porque todos son párrafos. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Para no continuar. Y todo eso estaría dentro de un artículo, ¿no? Entonces él entiende, Google, el browser va a entender que todos esos párrafos pertenecen a la misma estructura informativa y que toda esa estructura informativa es un artículo noticioso. ¿Está bien? Entonces vamos a, si no hay más dudas, perdón, ¿hay alguna otra duda? Bueno, entonces la tarea es muy sencilla, vamos a ver juntas, pero juntes, y después vamos ya la publico, aquí está la tarea, está en el trabajo de clase, ahí está en borrador, ya la libero para que la tengan, pero lo vamos a ver. Lo primero que necesito es que ingresen a esta dirección web. ¿Qué tanto? Me puse mal. Ahí en el chat lo voy a dejar. Codeacademy.com. Básicamente Codeacademy es un lugar que ofrece cursos de programación, algunos gratuitos, algunos pagos. Vamos a hacer unos gratuitos. ¿Está bien? Esa es la primera tarea. Entonces, una vez que estén adentro, debajo del botón Sign Up van a encontrar el icono de Google, ¿sí? Entonces ahí le van a dar clic y se van a loguear, se van a registrar realmente, se van a registrar con el usuario de la universidad. ¿Sí? Entonces les va a pedir iniciar sesión con una cuenta, ustedes eligen la cuenta de la autónoma e ingresan. ¿Está bien? Entonces entran a codeacademy.com, debajo del botón Sign Up, buscan el icono de Google, clic y buscan su cuenta de la universidad, el correo de la universidad y se registran. Pues yo ya soy registrado, así que pues, quiero saber si a todos les muestra esa pantalla o si a alguien le muestra una pantalla diferente. Profe, a mí me muestra, pues, como bienvenido, dame una recomendación o explorar mi cuenta. ¿Quieres compartir tu pantalla para mirar cómo A mí estamos? también, profe. Bueno, ¿alguno de ustedes dos comparta su pantalla, por favor? Ya me aparece lo mismo, profe. Listo. Compartan, por favor. Para que estamos todos iguales. Carol, tu
video nunca funcionó, ¿no? Bueno, los que están en ese lugar, arriba a la derecha dice Go to Catalog, ¿sí? Denle clic ahí. Arriba a la derecha dice Go to Catalog, un poquito más abajo. ¿Lo ves? Ahí, correcto. Entonces vamos a dar clic ahí. ¿Está bien? Necesito que todos estén ahí. Por favor, alguien me avisa si no está en ese lugar para esperarlo. Bueno, supongo que ya todos están. Entonces, a la izquierda dice, bueno, lenguajes para aprender, HTML, CSS. El que vamos a buscar es ese Learn HTML. El que tenés ahí en la primera columna abajo. O dale clic ahí, pues da igual. Es este, busquen este Learn to HTML. Cualquiera de los lugares. Es correcto. ¿Alguien se colgó? Esperemos ahí un momentito. Por favor, díganme que todos estén ahí. Si alguien no ha llegado ahí, avísenme. Por favor, yo no tengo problema en esperar a nadie. Profe, yo todavía no he llegado. Espérame. Dale, Todavía no he llegado ahí. dale. ¿Me avisas, por favor? ¿Los demás, bien? Sí, profe. Carol, Estefanía, ¿estás bien? ¿Vas con nosotros? Jocelyn, ¿todo Profe, bien? disculpe, lo que pasa es que la página se me recargó y perdí todo lo que estaba viendo y volví a catálogo. No recuerdo las cosas. Bueno, Antonio, ¿qué hacemos? ¿Te esperamos? Eh, bueno, no sé. Sí, ¿verdad? Dale, te esperamos un par de minutos, no hay problema. A todos nos puede pasar, así que los demás tenemos paciencia por pura solidaridad. En cualquier momento alguien puede colgarse por algo. Entonces, esperamos, loco, no hay ningún lío. Cami Murillo, ¿todo bien? Sí, señor, esta vez sí llegué a tiempo. Ya me pude ubicar. Ok, David Ospina, ¿todo bien? Sí, profe, ya estoy ahí. Listo, Marce, Pregunta. Marcela, Hola, profecito, bien. listo. ¿Alguien falta? Andrés, bueno, Esteban, Andrés, ¿cómo es? Esteban. ¿Todo bien, Profe, Esteban? Sí, profe. Sí, todo bien. Fue que Listo. le estaba diciendo a Antonio dónde era. Listo, Antonio, ¿cómo vas? Listo, Profe, profe, al día. ¿Estás perdido, Antonio? profe. Al día, profe, ya. Ah, bueno, dime, Alejandro. Sí. Sí, ¿dónde es que le hundo? Es que me aparecen dos cosas de color A ver, azul y morado. sube, que no sé dónde estás. Sube. No, ahí estás. Alejo, ¿vos sos el que estás compartiendo la pantalla? ¿Quién? No, yo, profe. Ah, Juanca. Alejo, tendrías que compartir la pantalla para poder saber dónde estás. Ah, Entonces, Juan, si la liberas para que Alejandro pueda compartir. Claro, profe, ya. ¿A dónde va Isabela? Veo que se va. Entonces, por eso pueden apagar la cámara. Ya la Alejo compartí, cuando quieras. espera que no sé cómo es esta. Abajo en el ¿Están viendo? Webex tenéis Ah, un botón que dice espere. compartir. Ahí están. Listo, ahí estás, Alejo. Sí. Bueno, Pues veo tu pantalla, loco. Pero veo tu Webex. A ver. Ah, bueno. no, Listo. Listo, allá arriba, debajo de donde dice ver, dice ir al catálogo. Dale clic ahí. aquí. Go to catálogo.
No sé, güey. No veo tu dedo, pero sí, supongo. Es que el internet es más lento. Marica, deje de robar internet al vecino. Bueno, internet, claro. Papá, hay que hacer unas megas. Alejo ahí colgado del cable del vecino. El cable de Cauca que está manejando. Bueno, fíjate, en la columna que tienes a la izquierda dice Learn HTML. Sí. El tercero, dale clic ahí. Y ves que tenés dos títulos que dice Overview y Syllabus. Debajo del Start dice Overview y Syllabus. ¿Cómo así? ¿Cómo es ¿Cómo que? así? ¿Cómo así? Pues lee tu pantalla, dice Overview y al lado dice Syllabus. A ver, ¿dónde entraste? Ajá. Sí, güey, porque no sé dónde entraste, güey. ¿A dónde te fuiste? Ahí. Dale clic ahí en Syllabus. Perfecto, todos démosle clic ahí. Entonces ahí nos dice la estructura del curso y nuestro progreso y demás. ¿Sí? Si quieres detener la pantalla y ¿quién la estaba compartiendo? Juan Camilo, comparte la voz de nuevo. Voy. Ay, pues puta, Daniel, el pincel. Ya les apareció. Ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer de este curso? Fíjense que hay unos que dicen Pro, esos son los pagos, no los vamos a meter ahí. Y los que dicen Quiz, no nos vamos a meter, ni los que dicen Project Fashion Blog, eso no nos vamos a meter. A mí solo me interesa, sube, ese primero que dice Elementos y Estructura, la lección que se llama Introducción al HTML, que es muy cortita. Dale clic ahí. Entonces todos den clic ahí, por favor, donde dice Introducción al HTML. Listo, ya vamos a hablar de cómo funciona el Code Academy. Verán que es muy sencillo. Espérame ahí, Juan, un segundo. Necesito saber que todos están ahí. ¿Alguien falta? ¿Les molesta? Dime. Carol está presente, pero tiene problemas con el micrófono, entonces por eso no te ha podido contestar. Ah, perfecto. ¿Y cómo va con nosotros? ¿Vas bien, Carol? ¿A tiempo? ¿Puedes usar el chat para decir sí, hueva? Sí, profe. Muy bien. ¿Está bien? Si te llegas a colgar, también avisas. Bueno, ¿alguien no está ahí? Bueno, yo por el silencio supongo que todos estamos ahí. ¿Cómo funciona el Code Academy? ¿Sí? Esa es la estructura del curso. El curso se ha dividido siempre en el HTML en 3 columnas. En la primera columna vamos a tener el concepto que vamos a aprender, ¿sí? El concepto que necesitamos aprender. Si quieres, dale scroll hacia abajo en la primera columna, por favor. Entonces ustedes deben empezar a leer todo el concepto. Baja más. Leen todo el concepto y después llegan a un lugar que dice instrucciones. ¿Sí? Un lugar que dice instrucciones. Entonces, esas instrucciones son las que ustedes van a ejecutar para que el sistema pueda evaluar si el concepto fue aprendido adecuadamente. ¿Dónde ejecutan esas instrucciones? Correcto, en la pantalla del centro. La pantalla del centro es el editor de código, ¿sí? O sea, donde vamos a editar el HTML. Y la pantalla a la derecha, la columna a la derecha que se ve blanca, es el lugar donde vamos a ver cómo se vería nuestro código en un navegador, llámese Google Chrome, llámese Safari, llámese Internet Explorer, lo que sea. Entonces, después de que ustedes lean el concepto, ejecuten las instrucciones, dan clic en ese botón que dice Run, y si el ejercicio está perfecto, les va a habilitar el botón que dice Next y los va a llevar al siguiente ejercicio. Entonces, no le des Next todavía, vuelve atrás, va. Miremos un poquito qué dice el primer concepto, ¿vale? Entonces, bueno, bienvenido al mundo del código. Millones de niños como tú están aprendiendo HTML. ¿Por qué? Porque el HTML es el esqueleto de todas las páginas web que conocemos, ¿sí? O sea que hay un montón de ñoñetes de comunicación, de diseño, de ingeniería, como nosotros, que están aprendiendo eso porque básicamente es el lenguaje que estructura todo el universo web, ¿sí? Es un lenguaje básico.
Es un lenguaje que, si yo quiero trabajar en comunicación digital, lo debo saber, ¿sí? Si algún día el país Cali me contrata para trabajar en generación de contenido digital, lo primero que me va a preguntar, oiga, hueva, ¿usted sabe HTML? Sí, sí, yo conozco la estructura HTML, sepa que no funciona y sé que su estructura nos permite generar posicionamiento web o el posicionamiento de los contenidos digitales, por ejemplo. Entonces, es importante conocerlo. Por ahí no nos van a exigir armar páginas desde HTML, pero sí saber para qué funciona y cómo funcionan sus etiquetas. Bueno, ¿qué es exactamente el HTML? El HTML nos da la estructura de contenido, ¿sí?, de la apariencia de una página web, como las imágenes, los textos o los videos. Si le damos clic derecho en cualquier página y elegimos inspeccionar, podemos ver toda la estructura HTML. Si ustedes entran a la página de la WOW y dicen clic derecho, inspeccionar página, van a ver toda la estructura HTML de la página web. Baja, por favor. Es un lenguaje de marcado de texto, es la abreviación de Hypertext Markup Language. Define la estructura de la presentación de las columnas, perdón, de las filas de texto. En el HTML, la computadora interpreta esas filas como wrapped, ¿sí? Como envolviendo, como envueltas, o las interpreta cuando están envueltas en las etiquetas HTML o en los elementos HTML, ¿sí? Con HTML tenemos acceso a través de links o hiperlinks, que realmente sea como el nombre correcto, y es lo que nos permite esa idea de la hipertextualidad, ¿no?, que es la idea base del universo digital. Entonces, esa idea base o esa posibilidad de navegación, esa posibilidad de ir de un lugar a otro, de generar narraciones fragmentadas, pues nace en esta idea del HTML. Bueno, aprender HTML es el primer paso para, pues, para iniciar la creación de páginas web, ¿sí? Puedes crear páginas web, pero puedes crear otro tipo de contenido digital, newsletter, blog o template de website. Y para continuar, digamos, continuando tu conocimiento de HTML, tienes que agregar otro conocimiento como son CSS y JavaScript para crear realmente entornos visuales, pero nosotros los vamos a crear en HTML y CSS. Bueno, miremos las instrucciones del ejercicio. Entonces nos dice en el editor de la derecha, en esa columna de la derecha, pues tipea tu nombre entre apertura de H1 y cierre de H1 y da clic en Run. Vos fíjate que pusiste cualquier cosa y te lo aceptó. A veces, no, pues pon tu nombre. A veces el sistema nos deja colocar cualquier cosa. Y a veces, como es un sistema, si no colocamos el texto tal cual como nos lo están pidiendo, tira error. Entonces tengamos cuidado con eso. Ahí coloca tu nombre. Mi nombre es Amaranto Perea, no sé, el pana Juan, perfecto. Clic en Run. Entonces fíjense que las instrucciones se pone verde, ¿sí? Tiene un check y nos habilita el Next. Dale clic en Next. Entonces el tipo nos dice cómo es la anatomía del HTML. Aquí nos está contando cómo es la anatomía. Fíjense que el botón de Next ya está habilitado. Quiere decir que aquí no vamos a tener que ejecutar una instrucción, simplemente tenemos que leer y aprender. Miremos la estructura del HTML. Nos dice que todo es un elemento. Fíjense que todo eso se le llama elemento HTML. El elemento está compuesto por un opening tag y un closing tag. El opening tag, en este caso P, el closing tag /P. El closing siempre lo vamos a anotar o lo vamos a identificar porque tiene un slash, ¿sí? Entonces P /P. A eso se le llama la etiqueta. Y lo que está en medio de la etiqueta, eso que dice en este caso Hello World, pues es el contenido. En este caso, lo que estamos diciendo es que Hello World se va a comportar como un párrafo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Claro, profe. Sí, profe. ¿Listo? Vamos a darle clic en Next. Miren, ya vamos en el tercer paso de 16. ¿Listo? Bueno, vamos a darle un poquito más, 5 minuticos y ya se acaba la clase y hablamos ya de la siguiente clase.
Bueno, entonces nos está hablando del body, ¿sí? El cuerpo de la página. Entonces, voy a compartir una cosa antes de entrar ahí. En las páginas web utilizamos una metáfora de cuerpo, ¿sí? Utilizamos una metáfora de cuerpo para las páginas web. Voy a ver si puedo, no tengo el lapicito, pero vamos a ver cómo nos sale esto. Entonces hay una metáfora del cuerpo humano, ¿no? Entonces, horrible, pero bueno. Digamos que esto es una página web, ¿sí? Y hay una metáfora del cuerpo humano y es dividida en dos secciones. A esto se le llama, lo voy a hacer mejor así, se le llama el head, la cabeza, y a la sección de abajo se le llama el body, ¿sí? Y todo esto sería el señor HTML. Esta es la estructura de todas las páginas web. Voy a hacerle cierre aquí para que no quede la etiqueta abierta. ¿Sí? Todas las páginas web tienen la misma estructura. Abre y cierra etiqueta HTML como etiqueta madre principal y en su interior tiene dos hijos, que es el hijo head y el hijo body. El hijo head se corresponde a la cabeza y el hijo body al cuerpo. En el hijo head lo que va a ir es información que el usuario final no va a ver, el usuario final no le interesa ver, pero que es información necesaria para que la página web funcione bien. O sea, es información necesaria, por ejemplo, para que el browser muestre bien la página web. ¿Qué tipo de información va a ir? Por ejemplo, la codificación de idioma, va el enlace al estilo gráfico, va los metadatos de posicionamiento de Google. Un montón de información que el usuario final no necesita ver. Más en el body, aquí en el body, va la información dispuesta al usuario. ¿Sí? Es la información que el usuario final va a ver. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a meter los títulos, las imágenes, los videos, los hipervínculos, los párrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que esté dispuesto a que el usuario final consuma va a estar dentro de la etiqueta body. ¿Está bien? Si quieres, vuelve a compartir. Juan. Eso por allá voy. Listo. Entonces, bueno, uno de los elementos que vamos a usar para la construcción de una página web es el elemento body. Lo que contiene entre la apertura y el cierre de la etiqueta body es todo lo que se ve en la pantalla, ¿sí? Entonces, todo lo que coloquemos entre apertura y cierre de body es todo lo que el usuario va a ver en la pantalla. Eso es importante, ¿sí? Entonces, body es casi que es mi pantalla. La etiqueta body es la etiqueta pantalla, o sea, es todo lo que esté dispuesto al usuario final. Baja un poquito. Entonces, dentro del body podemos tener diferente tipo de contenido, podemos incluir texto, imágenes, botones, ¿sí? Todo eso va agregado dentro del body, como pueden ver ahí. Body, abre body, después tenemos un elemento párrafo que dice WhatsApp Doc, cierra párrafo y cierra body, ¿sí? Entonces, el body es, o sea, siempre que coloquemos información en la web, tenemos que tener en cuenta de agregar body. Entonces, instrucciones. Primera instrucción, agregar el elemento body. Cuando dicen el elemento body, quiere decir la apertura de body y el cierre de body. ¿Correcto? Si quieres, dale enter, enter. Eso. Otro enter más. No, todavía no coloques P. Coloca cierre de body. O sea, slash body. Listo, entonces la primera instrucción está hecha. Agregar el elemento body. Dale clic en Run. Se nos habilita la segunda instrucción. Ahí baja. Entonces nos dice,
el siguiente código tienes que colocarlo entre la apertura del body y el cierre del body. Entonces, cópiate ese párrafo, no lo vayas a tipear, sino cópialo. Y ahí donde dice P-Life is very short and what we have to, ¿sí? Ahí a la izquierda ese párrafo, cópiatelo. Ajá, correcto. Command C o Control C y colocarlo ahí. Dale un Enter y ahí lo colocas. Listo. Entonces, dale clic en Run y ya nos habilita Next. Ya está el ejercicio hecho. Entonces, fíjense cómo es la estructura. Body es la etiqueta madre, ¿sí? Es la etiqueta que nos va a permitir desplegar la información que el usuario final va a ver. Y en el medio de la etiqueta, es decir, entre apertura y cierre, ingresamos una información, que en este caso es el párrafo, que es esta cita de Audre Lorde. ¿Está bien? Listo, dale clic en Next y ahí paramos. Listo. Bueno, la idea es que ustedes ya pueden continuar cada uno el ejercicio a su ritmo. Vamos a marcar los tiempos de entrega. ¿Sí? Ya les voy a colocar la tarea, a ver, le doy un poquito de zoom para poder visualizar. Entonces, la tarea, bueno, empezar a codeacademy.com, clic en el icono de Google, registrarse, esa parte ya la hicimos, ir a la sección de catálogo, ya lo hicimos, buscar el curso HTML, ir al syllabus, elegir la primera unidad, Elements and Estructura, y de unidad desarrollar la primera lección, Introducción al HTML. ¿Listo? Que son esos 16 ejercicios, ya vamos en el 3 o 4. Después, volver al catálogo, buscar el ejercicio que es el curso que se llama Leer CSS, lo mismo dirigirse al syllabus y elegir la primera unidad, Selectors and Visual Rules, y de esa unidad desarrollar la primera lección que es CSS Tab and Selectors. Y listo. ¿Esto cuándo lo entregan? Vamos a editar. Esto lo entregan el martes, ¿no? Ahí me equivoqué. El lunes 22 de febrero. Profe, ¿y cómo es la entrega de eso? ¿Le ponemos el link o cómo es? Ah, bueno, no, la entrega de esto, en este caso no la suben al Classroom, sino en ese caso es en la clase. Ustedes, yo les pido que abran cada uno su sistema de Classroom y yo veo su progreso y les asigno la nota. Vale, ¿Está bien? Bueno, 22 de Bueno, febrero nos da 21 días de trabajo. ¿Listo? Pues los que no vinieron hoy tendrán menos días. Entonces, por eso me gusta colocarle a los que vinieron antes para que tengan más días de trabajo y les vaya mejor. ¿Listo? ¿Hay dudas sobre esto? Profe, sí, yo. Dime. Digamos, eso se guarda. Ah, bueno, eso se guarda automáticamente. Eso es una buena noticia. Una buena pregunta. Eso se guarda automáticamente. A ver. Listo. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, aquí no he hecho nada. Pero a medida que yo voy haciendo mi ejercicio, aquí vamos mostrando una progresión. Al final, pues paro mi ejercicio y yo simplemente le digo logout o cierro para no perder el login. Simplemente cierro y cuando vuelva a entrar me va a dejar en el mismo punto donde lo dejé. ¿Sí? No voy a perder la progresión. ¿Está bien? O sea, él se va guardando automáticamente. Buena pregunta, Loco. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿No? No, todo bien, todo correcto. Bueno, entonces aquí libero la tarea. Crear tarea. Crear tarea. Entonces todos los que se sumaron hoy van a tener ya la tarea creada y los que lleguen el miércoles, pues irán el miércoles. Empezarán el miércoles. ¿Qué vamos a hacer el miércoles? El miércoles, aquellos que quieran venir a clase, pues vienen. Si tienen dudas, si quieren trabajar en taller conmigo, ¿sí? O sea, si quieren adelantar la clase conmigo, si se les va a soltar alguna duda en el ejercicio, se suman. Los que van frescos, ya conocen HTML y CSS y pueden hacer el ejercicio solo, pues no vengan, porque pues el miércoles van a llegar los que no vinieron hoy y va a tocar explicarles la tarea y más o menos vamos a perder unos 20 o 30 minutos tratando de que inicien la sesión
y decirles que ya hay una clase montada en YouTube y demás, para que pueden ver. ¿Sí? Entonces, ya saben, los que quieren sumarse el miércoles se suman para sacar dudas sobre el ejercicio que ya dejamos hoy, la tarea. Si no, no hay ningún problema, nos vemos el lunes. ¿Está bien? Dale, profe. Gracias por todo. Bueno, entonces nada, buen lunes. Gracias por sumarse. 5 en punto. Siempre vamos a tratar de ser súper puntuales con las clases. Descansen. Y Profe, nada, nos vemos. Dale, los dejo profe, entonces. gracias. Mucho. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe, mil gracias. Chao. Cuídense.